Arjuna preguntó entonces, quería saber, oh Hrishikesha, ¿cuál es en verdad la diferencia entre la renuncia y el abandono, o destructor de Keshi? Krishna le dio así respuesta. Los sabios consideran renuncia el cese de las acciones inspiradas por el deseo. Las personas prudentes denominan abandono a la indiferencia con respecto a los frutos de sus actos. Algunos sabios consideran que debe abandonarse toda acción por hallarse esta cargada siempre de efectos, mas otros defienden que los actos de sacrificio, de dádiva y de ascesis jamás deben ser abandonados. Escucha ahora, oh tú, el mejor de los bharatas, mi visión con respecto al abandono. Se dice, oh tigre entre los hombres, que de tres clases es el abandono. Los actos de sacrificio, de dádiva y de ascesis no deben ser abandonados. Hay que realizarlos. El sacrificio, la dádiva y la ascesis son, para los sabios, medios de purificación. Pero estos actos deben realizarse abandonando el apego y olvidando sus frutos. He aquí, oh hijo de Pritha, mi suprema y definitiva decisión. No es conveniente renunciar a los actos obligatorios de la tradición y se llama tamásico el abandono por error de un acto tal. No es conveniente renunciar a los actos obligatorios de la tradición y se llama tamásico el abandono por error de un acto tal. Y si alguien, por pensar que es doloroso o por temor al sufrimiento físico, deja de realizar un acto obligatorio, llevando a cabo así un abandono rajásico, no obtendrá ninguna recompensa. Finalmente, el acto obligatorio o arjuna, que se realiza el cumplimiento del deber, abandonando el apego y olvidando los frutos. Ese acto es un abandono sádvico. Así, el hombre que practica el abandono siguiendo el guna sattva con fe e inteligencia, no siente aversión ante las acciones penosas, ni apego por las agradables. Pues aquel que tiene un cuerpo no puede abandonar por completo la acción, pero de aquel que abandona la retribución de su acción, se dice que es uno que practica el abandono. Los frutos de nuestros actos son de tres clases: gratos,
ingratos y una combinación de ambos, acompañan después de la muerte a aquellos que no han practicado el abandono, pero jamás a aquellos que han hecho suya la renuncia. Aprended de mí, oh guerrero de poderosos brazos, los 5 factores necesarios que dan lugar a todas las acciones, tal y como se enseña en la filosofía Samkhya: el cuerpo, el agente, los diferentes órganos, los diversos movimientos y el destino. Estos son los 5 factores necesarios que conforman toda acción, justa o injusta, que el hombre lleva a cabo con el cuerpo, la voz o la mente. Por ello, aquel que considera, por no haber cultivado su intelecto, que él mismo, en causa de lo que hace, aquel no ve y es un necio. Pero aquel de intelecto puro, cuyo ser se encuentra libre de la atadura del ego, aquel, aun matando a sus enemigos, en realidad no mata y tampoco se encadena. En la ciencia de los gunas se dice que el conocimiento, la acción y el agente son de 3 clases según son los 3 gunas. Escucha con atención acerca de ellas. Aquel conocimiento con el que se aprende que todos los seres comparten una única sustancia, imprecedera e indivisa, aunque ellos se hayan divididos. Has de saber que es un conocimiento sádvico. Aquel conocimiento que hace ver solo la diversidad de todos los seres con múltiples sustancias de diversa clase. Has de saber que es un conocimiento rajásico. Aquel conocimiento que se aferra como si eso fuera todo a un solo objeto, que no se preocupa por las causas y no tiene como meta la verdad, has de saber que es un conocimiento tamásico. Se llama sádvika la acción obligatoria que realiza sin apego, sin odio y sin pasión, aquel que no espera retribución alguna. Se llama rajásica la acción que lleva a cabo con enorme esfuerzo aquel que busca la satisfacción de sus deseos o que está dominado por su ego. Se llama sádvika la acción obligatoria que realiza sin apego, sin odio y sin pasión, aquel que no espera retribución alguna.
Se llama rajásika la acción que lleva a cabo con enorme esfuerzo, aquel que busca la satisfacción de sus deseos o que está dominado por su ego. Se llama rajásika la acción que lleva a cabo con enorme esfuerzo, aquel que busca la satisfacción de sus deseos o que está dominado por su ego. Se llama tamásika la acción que se emprende bajo el imperio de la confusión, sin tener en cuenta las fuerzas necesarias para ello o las consecuencias, las pérdidas y los daños. Se dice que es sádvico el agente que está libre de apego, que no habla de sí mismo, dotado de constancia y energía, inalterable ante el éxito y ante el fracaso. Se dice que es rajásico el agente lleno de pasión, codicioso y violento, que ambiciona la retribución de sus acciones y se expone a la alegría y al dolor. Se dice que es tamásico el agente que se deja llevar por el abatimiento, indisciplinado, vulgar y prepotente, engañoso, deshonesto y perezoso. Y ahora escucha la triple distinción de la inteligencia y la voluntad en función de los tres gunas. En sádvika aquella inteligencia, oh hijo de Pritha, que responde a la actividad y a su cese, que sabe lo que hay que hacer y lo que no, lo que hay que temer y lo que no, lo que encadena y lo que libera. En sádvika aquella inteligencia, oh hijo de Pritha, que responde a la actividad y a su cese, que sabe lo que hay que hacer y lo que no, lo que hay que temer y lo que no, lo que encadena y lo que libera. Es rajásika aquella inteligencia, oh hijo de Pritha, por la cual uno distingue erróneamente lo que constituye el deber y lo que no, lo que se debe hacer y lo que se debe evitar. Es tamásika aquella inteligencia, oh hijo de Pritha, que, envuelta en la tiniebla, invierte todos los deberes y presenta las cosas al revés. Es sádvika aquella voluntad, oh hijo de Pritha, mediante la cual uno preserva la actividad de la mente, de los sentidos y de la energía vital, y que jamás vacía gracias al yoga.
Es rajásica aquella voluntad, oh Arjuna, mediante la cual uno persigue, oh hijo de Prita, tanto el deber como el placer y la riqueza, con apego a la acción y en vista de obtener recompensas. Es tamásica aquella voluntad, oh hijo de Prita, mediante la cual uno, insensato, se ata al sueño y al temor, al dolor y la embriaguez. Escucha ahora, oh toro entre los baratas, las tres clases de felicidad con cuyo ejercicio uno se deleita y puede procurarse el fin del sufrimiento. Aquella felicidad nacida de la paz del intelecto, que al principio es como un veneno y con el tiempo se convierte en ambrosía. Aquella felicidad es sádvica. Aquella felicidad nacida del contacto de los sentidos con los objetos, que al principio es como la ambrosía y con el tiempo se convierte en veneno, aquella felicidad es rajásica. Aquella felicidad nacida del sueño, la pereza y la indolencia, que de principio a fin es tan solo perturbación del alma, aquella felicidad es tamásica. No existe en esta tierra ni el cielo o entre los dioses ningún ser que se encuentre libre de estos tres gunas nacidos de la naturaleza primordial. La calma, el dominio de sí, la ascesis, la pureza, la benevolencia, la rectitud, el conocimiento, la coherencia y la fe son los deberes del Brahman, nacidos de su propia naturaleza. La valentía, la fortaleza, la constancia, la habilidad en el combate, el heroísmo, la generosidad y el liderazgo son los deberes del guerrero, nacidos de su propia naturaleza. La agricultura, la ganadería y el comercio son los deberes del Vaisya, nacidos de su propia naturaleza, y servir es el deber del Sudra, nacido también de su propia naturaleza. La agricultura, la ganadería y el comercio son los deberes del Vaisya, nacidos de su propia naturaleza, y servir es el deber del Sudra, nacido también de su propia naturaleza. Cuando cada cual se siente satisfecho con su deber, todos ellos alcanzan la perfección. Escucha ahora cómo se alcanza la perfección mediante la satisfacción del deber. El hombre alcanza la perfección venerando con el cumplimiento de su deber
a aquel que es causa de toda actividad y que impregna todo el universo. Aunque se realice de manera imperfecta, es mejor el propio deber que el deber ajeno perfectamente realizado. Al cumplir la acción que su propia naturaleza le impone, uno jamás incurre en ningún mal. Aunque se realice de manera imperfecta, es mejor el propio deber que el deber ajeno perfectamente realizado. Al cumplir la acción que su propia naturaleza le impone, uno jamás incurre en ningún mal. Jamás debe uno, oh Cauntea, abandonar su propio deber, aun cuando hierre en su realización, pues todo empeño se haya recubierto de defectos, como el humo recubre el fuego. Solo mediante la renuncia con la mente libre de apegos frente a todo, gobernándose a sí mismo y carente de deseo, uno alcanza la perfección de la inactividad. Aprende de mí ahora y brevemente cómo al alcanzar la perfección, oh Cauntea, el hombre a un tiempo alcanza a Brahman, cúspide suprema del conocimiento. Dotado de un intelecto puro y de un firme dominio de sí mismo, olvidándose de los sonidos y demás objetos sensoriales, apartando de sí el odio y la pasión, cultivando la soledad, comiendo poco, con su voz, su cuerpo y su mente en calma, dedicado a la meditación y al yoga, afincado siempre en la templanza, abandonando la idea del yo, la violencia, el orgullo, el deseo, la cólera, las posesiones y el sentimiento de lo mío. Consigue el hombre convertirse en Brahman. Y una vez convertido en Brahman, con su espíritu sereno, ya no sufre ni desea, con ecuánime disposición hacia todos los seres. Hace suya la suprema devoción a ti debida. Gracias a esa devoción por fin me conoce, aprendiendo de acuerdo a la verdad, quién y cuán grande soy, y en virtud de ese conocimiento se adentra en mí. Así, realizando todas sus acciones y acogiéndose a mí, por mi gracia alcanza la sede eterna e inalterable. Dedícate, por tanto, a mí, conságrame con la mente todas tus acciones. Practica el yoga del conocimiento y piensa siempre en mí.
Si piensas así en mí, por mi gracia superarás todos los obstáculos. Pero si perseveras en tu yo y no escuchas, perecerás. Si ateniéndote a ese yo resuelves no combatir, tu decisión será vana, tu naturaleza te obliga a ello. Aun contra tu voluntad, encadenado por el deber que nace de tu propia naturaleza, llevarás a cabo aquello que en tu confusión no deseas realizar. La divinidad reside en el corazón de todos los seres, oh Arjuna, poniéndolos en movimiento con su maya como marionetas que giran en la rueda del tiempo. Acógete a ella con todo tu ser, oh Bharata. Por su gracia alcanzarás la paz suprema y la mansión eterna. Así te he transmitido este conocimiento, misterio entre los misterios. Medítalo a fondo y después actúa según sea tu voluntad. Pero antes escuche mi palabra suprema, la más secreta de todas, por tu bien y porque me eres grato. Fija en mí tu mente, dedícame tu devoción, que sean para mí tus sacrificios. Hónrame, te prometo que llegarás a mí. Déjalo todo y refúgiate en mí, y te liberaré de todos los males. Nada tienes que temer. Jamás reveles estos secretos a quien no se muestre austero, a quien no sienta devoción, a quien no quiera escuchar, a quien exprese hostilidad hacia mí. Pero aquel que profundamente piadoso transmite este secreto supremo entre aquellos que son mis devotos, aquel sin duda llegará a mí. Ninguno entre los hombres puede actuar de forma que me sea más grata, ni realizar en esta tierra una acción superior. Ninguno entre los hombres puede actuar de forma que me sea más grata,
ni realizar en esta tierra una acción superior. Aquel que estudia esta conversación que hemos tenido sobre el deber, considera que me ofrece el sacrificio del conocimiento. Y aquel que, lleno de fe y ajeno a toda hostilidad, la escuche, también aquel podrá liberarse y alcanzar el mundo gozoso de los que realizaron buenas acciones. ¿Has escuchado, oh hijo de Prita, con mente atenta? Ha sido destruida, oh Janajaya, la confusión que, a causa de la ignorancia, surgió en ti. A lo que Arjuna respondió: mi confusión ha quedado destruida y he recuperado por tu gracia la memoria, oh Achyuta. Mis dudas han desaparecido y firme en mi fe, haré lo que dices. Por gracia de Vyasa, escuché el misterio supremo que Krishna, Señor del Yoga, le reveló a Arjuna. Cada vez que recuerdo las palabras sagradas de Keshava y Arjuna, oh mi rey, no puedo evitar de nuevo el regocijo. Cada vez que recuerdo la maravillosa transfiguración de Hari, el estupor me invade, oh mi rey. Yo no puedo evitar de nuevo el júbilo. Y estoy convencido de que ahí donde están Krishna, el Señor del Yoga, y el arquero hijo de Prita, ahí están también la fortuna, la prosperidad, la prudencia y la victoria.